saludar a Jesús Ausocúa desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Un gusto tenerlo. Gracias a ustedes, Desde, Cecilia. Bien, desde, gracias a usted. desde España. Un gustazo del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Así que les saludo con mucho afecto. Gracias por estar con nosotros en estos programas sobre la Cuaresma, y son mensajes dictados por Jesús a el alma niña, y que tienen un propósito, que es utilizar la sangre preciosa de Jesús para poder purificarnos y enmendarnos durante la Cuaresma y iniciar una vida de transformación. Así que muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sí se escucha bien, Cecilia? Sí, lo escucho bien, sí lo escucho bien. Nada más que está como retrasado un poco. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Solo que la imagen está realizada. Sí, lo que pasa es que está como atrasada. Está como atrasada. Vamos a hacer la oración de invisibilidad. ¿Me la pones? ¿La tienes ahí? Claro que sí. Claro que sí. Hacemos la oración de invisibilidad. Está bueno, vamos a hacerla. Ave María Purísima, sin pecado original, Sin pecado concebida en nombre del concebida. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración de protección de invisibilidad frente a nuestros enemigos, de San Juan Pablo II. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades o nuestros planes, y para que no puedan engañarnos ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios Padre te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, quítamela. Vamos a ver si ya con esto tenemos la protección de vida. Gracias, gracias. Pues bien, vamos a iniciar. Estamos en el día de ayer, el 23º día, y hoy haremos el 23º día y el 24º para ponernos al día. Así que vamos a hacerlo. Vamos a iniciar con la pequeña oración de cada día. En gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname y mójame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. 23º día. Alma pequeña, aquí estás. Ven, acércate a la cruz. Podemos estar juntos hasta la noche. Quería jugar un poco contigo. Cierra los ojos y dime, si vieras a un hombre que va por un camino en el campo con una especie de bolsa medio rota al hombro, que lleva un sombrero atado encima con un pañuelo, mal vestido, bastante sucio de tierra, con los zapatos medio rotos, que camina un poco encorvado y con paso cansado y pesado, ¿qué pensarías de él? Te lo pregunto porque sé lo que hay en ti y quisiera ayudarte. No tienes luz y esto te hace mucho mal. Entonces déjame decirte, tú me harías este comentario. Habrías pensado que seguramente es otro pobre que quién sabe de dónde venga. Sin duda será otro mendigo abusivo que habría creado problemas en el pueblo, porque tal vez habría empezado a beber, habría creado confusión. Si me quitas el de live, porque no puedo ver, todos los demás, que confusión entre todos los demás, y dormiría en la calle sobre cartones sucios. Probablemente algo habría robado en alguna tienda, y por eso te habrías sentido obligado a avisar de inmediato. Cuidado, porque estaba llegando otro de esos vagabundos que solo crean problemas. Habrías dicho que no entiendes por qué el ayuntamiento y el alcalde nunca han tomado medidas serias, que crees que deberían meterlos en la cárcel o en algún lugar, porque todos son enfermos mentales. Así dejarían de ensuciar las calles, invadir las plazas y molestar a la gente, obligándole a darles una limosna. ¿Es verdad
o no me habrías dicho eso. Sé que es verdad, pero quiero saberlo. Tú eres la misma persona que va a la iglesia los domingos y se sienta en el último banco. ¿Por qué? Yo soy Dios y no hombre. ¿Es que te avergüenzas? ¿O es porque no quieres verme de cerca? Vives de apariencias y juzgas lo que no ves y no sabes. Yo soy la verdad y no juzgo a nadie, sino que amo. Ese hombre, tu hermano, era un campesino de otro pueblo, poco distante, y había pensado pasar por casa de un amigo suyo que vive cerca, y luego ese amigo lo habría llevado con el coche a su casa. En realidad estaba volviendo del campo, donde había trabajado casi todo el día, bajo el sol. Estaba cansado y sudando, sucio de tierra. Eso es todo. Su ropa y zapatos eran los de su trabajo. Sin duda no podían ser elegantes y limpios. ¿Por qué tu corazón, alimentado tanto por el temor del otro, es tan duro y despiadado? ¿Por qué juzgas con tu manía de creer solo lo que ves, sin observar, sin saber, sin comprender y sin amar? Pero, ay, si alguien lo hiciera contigo. Dejo caer una gota de mi sangre sobre esta pureza que debería estar viva en ti, pero que está muerta, sofocada por la apariencia de un bien que no es bien, sino solo temor a perder lo poco que tienes, que son cosas, solo cosas, ideas, tantas ideas. No te escondas detrás de una educación falsa y de un respeto que pinta tu mediocridad. Tu ver el mal y el peligro construido por la fuerza donde no existe él, sino dentro de ti. Mi sangre te da de nuevo la pureza, la del corazón, una pureza que libera tus pensamientos y te da una luz completamente nueva a los ojos de tu alma. Y finalmente verás crecer el bien en los campos de la humanidad, sobre todo en el más pobre. Una gota de mi sangre para salvarte de tus juicios duros y despiadados, que no detienen absolutamente, que no tienen absolutamente ninguna piedad de nada ni de nadie. No mires, solo escucha mi palabra. Te bendigo con amor gozoso, porque te conozco y no te juzgo. Déjate amar y ábrete a la vida. Cuando tú te encuentres con un hermano, no mires cómo va vestido ni calzado. Mira sus ojos y su sonrisa. Escucha sus palabras, porque lo que hay en su corazón, porque lo que hay en su corazón lo revelan sus palabras, y así entenderás tantas cosas. Sé puro y piensa siempre bien y con la verdadera luz que viene solo del corazón. Te bendigo con tierno amor desde mi cruz, única fuente de amor, me imagino que dice, ¿no? Única fuente de... ¿Me lo mueves? ¿Me lo mueves, por favor? Única fuente de bien. Qué bueno que me lo moviste. Única fuente de bien. Te bendigo con tierno amor desde mi cruz, única fuente de bien. Muy bien. Pues, Cilia, yo desde que hemos empezado estoy llegando a una conclusión que han llegado todos ustedes. Vamos a tener que tener una libreta al lado para anotar la multitud de pecados que cometemos diariamente y que tenemos que empezar a ser conscientes de la gravedad y del daño que hacen. Llevamos pues 22, 23 días y en cada día el Señor nos ha ido revelando, desvelando lo que se supone que nosotros ya sabemos. Pero esto, de alguna manera, yo lo estoy reflexionando anoche. Digo, pero está en la magnitud de miserias que tenemos que estar muy conscientes de que esto es diario. No lo puedo oír. Va a tener que cambiar su internet. A ver si logro que cambie su internet, Jesús.
Sí, es que lo tiene tiene su internet muy variable y entonces como lo tiene muy variable, no, se le cae. Pero la verdad es que a mí me sorprendió esta lectura que estamos haciendo de Alma Niña porque nosotros juzgamos muchísimo la apariencia y este juicio sobre la apariencia es nefasto. Sí, nos decía Jesús, es que tiene su internet muy variable. No sé, ya sabe. Bueno, no, decía que es una magnitud tremenda de las miserias que el Señor nos viene recordando estos días. Es que tenemos que empezar a reconsiderar, tener a la mano la relación de aspectos que desconocemos que veníamos haciendo de forma habitual, ¿no? Ayer, en el programa de ayer hubo preguntas y unas personas dijeron si se podían poner, Cecilia, algunos ejemplos de aquello que nos decía el Señor en el libro del cielo sobre la necesidad de purificar las potencias del alma, la voluntad, la inteligencia, la memoria y luego los sentidos. Pues quizás sea oportuno aprovechar este día porque el Señor nos habla nada menos que de juzgar. Vamos a hacer una exposición de cómo llevamos a cabo este pecado a través de las potencias del alma y a través de los sentidos, porque aquí están totalmente cohesionadas ambas. La inteligencia, la mente racional percibe a través de los sentidos, en este caso la vista. El Señor nos está poniendo un ejemplo de aquella persona que viene con ese aspecto lúgubre, el pobre, y dice, ya estáis haciendo valoraciones injustas, desconociendo lo que subyace a este señor que está pasando una calamidad, que viene andrajoso, que viene quejoso, que viene con hambre, y nos dice, tú eres la misma persona que va a la iglesia los domingos, ¿no? Y se sienta en el último banco. Vives de apariencias y juzgas lo que no ves y no sabes. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto para ejemplificar lo que hablábamos ayer, hacerlo un poco didáctico si somos capaces, si el Señor nos da la luz, de cómo operan las potencias del alma cuando llevamos a cabo estas valoraciones o estos juicios diariamente. Los sentidos perciben, en este caso sería el sentido de la vista. Captamos por la vista a esa persona que anda por ahí deambulando, captamos esto por la vista y entonces en función del aspecto que tiene, automáticamente la mente racional hace un análisis en negativo. La mente, vamos a decir, lleva a cabo una indagación en la memoria, tercera potencia del alma, y extrae pues hechos negativos que se han producido de personas con este aspecto y automáticamente sacamos una conclusión. Esa conclusión nos lleva a que quien enjuicia es la voluntad. Luego, el modus operandi de las tres potencias del alma es como el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En este caso concreto, la mente racional ha hecho un análisis, la memoria ha estado tirando de información de experiencias pasadas y al final la mente racional ha llegado a la conclusión de que esa persona hay que tener cuidado con ella porque tiene un aspecto deplorable
es probable que haya robado o quiera robarnos, y ya la voluntad ya ha calificado, ya ha juzgado, ¿no? Este es el modus operandi de cómo obramos los humanos. Ayer el Señor nos decía en el libro del cielo, cuando nos explicaba que teníamos que empezar a purificar las tres potencias del alma, que son sagradas porque son extensiones nada más y nada menos que de la Sacrosanta Trinidad. Ya hablábamos ayer que la voluntad humana tiene su origen en la potencia de Dios, en la voluntad divina, la que mueve, la potencia, que la inteligencia humana radica en la segunda persona de la Trinidad, que es la sabiduría, y la memoria, pues, es la extensión de nada menos del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos dice, ¿qué uso estáis haciendo de las tres potencias del alma? Estáis traicionando el fin para el que fue creado. Si sois una extensión de la Sacrosanta Trinidad, ¿no deberíais de adaptar el uso de las tres potencias a imitación de nuestro Señor Jesucristo? Es decir, con la bondad, con la caridad especialmente, o sea, con el amor. Y luego nos recordaba la operativa de los sentidos, ¿no? Entonces, en este caso concreto, como ayer nos preguntaban, pues nos valemos de este ejemplo para esta persona que estamos enjuiciando con descalificaciones sin saber quién es, sin saber qué le ha ocurrido, sin saber qué ha hecho. Y esto lo hacemos infelizmente con tanta frecuencia. Ya nos recuerda el Evangelio, aquel ejemplo de quita la paja en el ojo del prójimo y no ves la viga en el tuyo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a ser impuros. Y el Señor lo descalifica aquí, dice, es un alma muerta quien opera así. Primero porque no ve a Dios en el otro hombre. Y el Señor nos dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese sentido de la caridad no es otra cosa que si somos conscientes que somos templos del Espíritu Santo, que la Sacrosanta Trinidad mora en nosotros, también moran los demás. No solamente mora en mi alma, en el de Cecilia, en el de ustedes, no hay excepción. Mora en el de todos, creyentes y no creyentes, porque todos hemos salido de él y la vida es él quien nos la está infundiendo en cada instante, a los que creen y a los que no creen, a los que le desprecian, a los que le desconocen, exactamente a todos. Entonces, ¿qué está ocurriendo cuando nosotros hacemos esas valoraciones desafortunadas, precipitadas, imprudentes, injustas, esas descalificaciones? Estamos injuriando a una persona que tiene la Sacrosanta Trinidad en ella. Dice nuestro Señor que le amemos en las criaturas. Hace algunos días el Evangelio nos recordaba cuando decía, me visteis y no me disteis de comer ni de beber. Y le preguntaban, ¿pero dónde estabas tú, Señor? Pues yo estaba ahí con aquella persona que estaba desvalida. Entonces, no caemos en cuenta, ninguno de nosotros, por lo menos yo, que cuando estoy haciendo un juicio de valor, y lo hago con frecuencia, infelizmente lo hago con frecuencia, le pido perdón al Señor, estoy haciendo una descalificación a un alma que tiene en sí a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Eterno y al Santísimo Espíritu. Entonces, si me está diciendo que ame al hombre porque en él está Dios, como dice Jesús, veme a mí. Cuando yo descalifico, estoy descalificando nada menos que a la Sacrosanta Trinidad.
Es ahí donde tenemos que llegar. Es decir, que cuando hablamos del juicio de valor, ya no estamos hablando de que estamos siendo injustos porque desconocemos si esto es cierto, si no lo es. No, no. Es que primero nosotros no somos quien para juzgar, porque primero somos los que primero pecamos. Entonces, a partir de ese momento, nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar a nadie, porque somos igual de pecadores, exactamente igual. Pero es que esto no es lo peor. Lo peor es que no me condena el que yo me convierta o me erija en juez cuando yo no tengo ninguna potestad de juzgar, sino que además estoy enjuiciando e injuriando a una persona que tiene en sí la Sacrosanta Trinidad. Y esto es lo grave. Y esto es lo grave. Al igual que dicen los exorcistas que las maldiciones son un riesgo elevadísimo porque la palabra tiene mucho poder, no nos olvidemos de la palabra, que esta es otra cuestión importantísima que un día habrá que tocar en profundidad. Todo fue hecho por la palabra, el verbo. Dice, en el principio era el verbo, y sin el verbo no hubo nada. El verbo es la palabra. La palabra tiene poder. La consecuencia de que nosotros juzguemos, estamos utilizando el poder de la palabra, el poder del pensamiento. Y el poder de ambos juntos es tremendo. El daño que podemos estar haciendo a terceros. Entonces, yo voy a hacer aquí una pequeña lectura del libro de Cielo, que el Señor nos habla del espíritu de rectitud, ya en el libro 1. Cuando Él explica que hemos de ser rectos en el obrar. Y entonces le dice el Señor a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, con un ojo me debes mirar a mí, con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Claro, si yo tengo en mente al Señor, difícilmente voy a descalificar gratuitamente ahí a alguien que está haciendo algo. Dice, con el ojo fijo en mí, dice nuestro Señor, no juzgarás a ninguno. No mirarás si la cosa te es penosa o te gusta. O si puedes o no puedes hacerlo. Cerrando los ojos a todo esto, dice nuestro Señor, los abrirás para mirarme solo a mí. Si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, pon tu atención en mí. Y ahora hablamos del voluntariado, de la importancia de la atención al finalizar. Es decir, todos los pecados que cometemos es por falta de atención. Ahora sí. Un importante número de pecados. Entonces, si yo realmente tuviese en mente al Señor, lo viese en todo y en todos, desde luego que esos comportamientos de descalificaciones y de juicios de valor tan apresurados no los tendría. Entonces, el daño que estamos haciendo al prójimo, descalificándolo, es como la maldición, un maldicere. Al igual que la bendición es salvífica y santifica, la maldición produce efectos que no conocemos, pero en el mundo que no vemos con los sentidos, se está produciendo un daño terrible cuando maldecimos algo o alguien. Estamos llevándole nada menos que el mal a través de la palabra y a través del pensamiento. Por tanto, seamos conscientes, seamos responsables. ¿Cuántas
cuántas valoraciones hacemos todos los días y la inmensa mayoría de las horas. Es constante. Cuando llegamos a la confesión, ¿esto lo confesamos o nos parece algo normal? No nos damos cuenta ni siquiera que es pecado. Ese es el problema. No nos damos cuenta de que eso es pecado. Pues el Señor hoy nos recuerda aquí que lo es. Que lo es. Muchos diremos, porque lo decimos, muchos diremos, pero es que si alguien está haciendo mal, eso no es juzgar, ni descalificar. Eso es definir una conducta. Momento. Definir una conducta es una cosa y juzgar al que hace la conducta o al que tiene la conducta es otra. Dice el Señor que hay que amar al pecador que no el pecado. Y esta es la principal distinción. Si alguien está haciendo daño, indudablemente, todos tenemos que descalificar la acción, no el actor. Qué importante y qué difícil es poder en el momento oportuno distinguir estos aspectos. Fíjense ustedes, habrán tenido muchas oportunidades de comprobarlo, que cuando tenemos una conversación con alguna persona del entorno, amigos o no amigos, personas con confianza, no confianza, fijémonos la diferencia para nosotros mismos si alguien, en vez de descalificarnos a nosotros, descalifica una actitud que hemos tenido. Y en vez de decirle a alguien, es que eres muy agresivo, estamos descalificando a la persona. Sin embargo, si decimos, ha habido un momento en el que ha habido una conducta muy agresiva. Fijémonos cómo cambia la cosa. Cuando califico a alguien de agresivo, estoy calificando su persona. Y cuando califico una actitud puntual que ha tenido, estoy calificando una conducta puntual, pero no estoy descalificando a la persona. Qué importante es para las relaciones sociales distinguir este aspecto. Yo le puedo decir a alguien que ha tenido una conducta puntualmente que no es la adecuada, sin descalificarle. Es como cuando un policía se ha extralimitado en su trabajo y decimos, es que la policía... No. Ha habido un policía que se ha extralimitado. Pero enseguida decimos, es que la policía, es que los políticos, es que los gobernantes... No. Si hay un político corrupto, será ese político que ha cometido una corrupción. Entonces, el Señor viene hoy a recordarnos. No juzguéis, porque es que desconocéis lo que subyace a la conducta del individuo. ¿Qué puede subyacer a una persona que se va a quitar la vida? ¿Qué sabemos nosotros lo que está ocurriendo dentro? Sí sabemos que hay una inducción diabólica, eso es claro, porque siempre está el enemigo urdiendo para hacernos caer en la desesperanza. Y la desesperanza es la que nos quita las ganas de vivir. Sabemos lo que subyace, pero ya estamos descalificando. Una persona que ha cometido una barbaridad de una violación. Entonces dices, empezamos a hacer unas descalificaciones tremendas y decimos, bueno, ¿acaso una persona cuerda, normal, equilibrada, sensible, como se supone que tiene que ser, haría esa barbaridad? No. ¿Quién puede llevar a cabo esa maldad? Alguien que tiene el demonio muy cerca y lo está induciendo. Alguien que se ha metido en el cuerpo pastillas y que pierde el control de sí mismo. O alcohol. Por tanto, el Señor nos dice,
no juzgues. Lo hizo él con María Magdalena, que era adúltera y era prostituta por placer, que no por dinero, y tenía 7 demonios, como saben ustedes, y el Señor le dice, yo no te condeno. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no te condeno. Anda, ve y no peques más. Entonces nos viene a recordar el Señor que los juicios de valor es algo en lo que nosotros estamos incurriendo de forma continua. Y no entro en el chismorreo, en los chismes, la murmuración, el balconear, que dice Papa Francisco, el balconear. La murmuración es terrible, terrible. Ves a 2 personas hablando y ya están hablando de un tercero. Entonces, vamos a confesarnos y no nos confesamos de esto. Cuando es un pecado muy serio. Entonces, el Señor, alma niña, le está recordando diariamente cosas que a nosotros nos pasan inadvertidas. ¿Por qué? Pues porque como es algo habitual que hacemos todos, se normaliza y parece que es normal. Mira lo que hizo, que dejó de hacer, mira, este es esto es lo otro. Pues no. ¿Cuánto camino nos queda por recorrer? Gracias que el Señor es infinitamente misericordioso y tiene una paciencia infinita, porque desde luego estamos imbuidos permanentemente en una vida totalmente desenfrenada. Al principio de estos programas nos hablaba el Señor de la lengua, que ponía la sangre en la lengua. Es que hoy nos dice las consecuencias de la lengua suelta, juzgar. Nos hablaba también de los ojos, al principio. Aquí tenemos la consecuencia. El ejemplo de este señor andrajoso que viene por medio del campo con ese aspecto, ¿quién ha detectado esto? La vista, los ojos. Lo ha procesado la inteligencia, la mente, que también nos ha recordado el Señor que también la gota de sangre para purificar los pensamientos. ¿Qué amalgama de confluencias tenemos en nosotros entre las 3 potencias del alma y entre los sentidos? ¿Qué interconexión hay y qué difícil es discriminar cuando hacemos algo bueno o malo? Cuando nos salimos de los pecados capitales, creemos que el resto se hace correctamente. Pues no. Estamos juzgando continuamente. Gratuitamente, además. Estamos haciendo valoraciones y descalificaciones de forma constante. Y el Señor nos viene a recordar aquí, esto es reprobable. Yo termino con esta exposición con una lectura del libro de Cielo, libro 2, 50, por quien quiera, julio 30 del 1899, que le titula El Señor sobre la caridad y sobre la estima de la palabra de Jesús. Dice Luisa que se está transportando Jesús, según su costumbre, fuera de sí misma. ¿Qué ha pasado Luisa con Jesús en medio de mucha gente? Dice, y la mayor parte de estas personas estaban atentas a juzgar las acciones de los demás. Dice, sin mirar las propias. Y mi amado Jesús, dice Luisa, me ha dicho, el medio más seguro para ser recto con el prójimo es no mirar en absoluto lo que hacen. Dice el Señor, porque mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Vuelvo a repetir, dice el Señor, que mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Esa es la conexión de la que hablamos antes. Mirar lo he hecho con los ojos, pero mirar me ha generado
una percepción que ha transmitido al cerebro, que es el pensar. Y automáticamente la voluntad ha juzgado. Dice, porque mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Añade el Señor y dice, además, dice, mirando al prójimo, y fíjese lo que dice Cecilia, mirando al prójimo, vienes a defraudar la propia alma. Por lo que sucede que no es recto ni consigo mismo, ni con el prójimo, ni con Dios. Y le dice, hija mía, te recomiendo es que conserves y estimes mis palabras, porque mi palabra es eterna y santa como yo mismo. Y conservándola en tu corazón y aprovechándola, tendrás tu santificación. Es decir, que pensar, mirar y juzgar es lo mismo. Sí, porque si tú miras, inmediatamente vas a pensar Así y es. inmediatamente vas a juzgar. Por eso dice, Exacto. no mires nada de lo que hacen. Interrumpe el primer momento de la valoración, que es mirar, porque por ahí entra todo. Yo creo que se refiere a ese mirar como el que del alma niña, ¿no? No ese mirar tanto de observar o sin tener ningún deseo de tener ningún juicio. Yo creo que es el mirar escudriñando a una persona, escudriñándola, es a lo que yo creo que se refiere Jesús, que Es estamos, o que sea, que la volteamos a ver para escudriñarla. escudriñamos ya con la inteligencia. Ya ha pasado De la de la mirada percepción. a la, Exacto. Por eso dice el Señor, dice, el medio más seguro para ser recto con el prójimo es no mirar no mirar nada. en absoluto lo que hacen. El medio más seguro para ser recto con el prójimo es no mirar en absoluto lo que hacen. Porque después de mirar ya es inevitable. Ya estamos haciendo valoraciones, ya está la mente racional sacando conclusiones. Por eso le dice a continuación, porque mirar, dice Jesús, porque mirar, pensar y juzgar es lo mismo. Y dice, mirando al prójimo, vienes a defraudar la propia alma. Porque lo que ha entrado por la vista pasa a las potencias del alma y por consiguiente pasa al alma. Y si estoy ensuciando con el pensamiento una conducta que desconozco si es realmente o no lo que yo creo que es, estoy ensuciando al alma, porque en el alma radican las tres potencias. He visto ahí, dice, miraremos al suelo. Eso lo hacen los judíos. Yo recuerdo en Tierra Santa, yendo en Jerusalén, Cecilia, Sí. iba con mi esposa a las 6 de la madrugada para ir al Santo Sepulcro, en las calles de Jerusalén, y iban los ortodoxos judíos. Entonces, cuando vieron a mi esposa o cualquier otra mujer, automáticamente lo que hacen es mirar al suelo. No permiten que la vista se fije porque saben lo que ocurre. Son radicales, pero es que son conscientes de lo que ocurre cuando uno no controla la mirada. Es muy difícil controlar la mirada. Es difícil. Muy difícil. Por eso ellos miran al suelo. Es automático. Además es que es increíble. Directamente. En cuanto ven a una mujer, agachan la cabeza. Entonces, es decir, ¿quiere decir esto que estemos mirando todo el día al suelo? Pues no. Pero sí ser conscientes de que la vista, si no la mortificamos, no sé qué santo era. Yo tenía un confesor que ya en paz descansa, del Opus Dei, y me decía, ver sin mirar. Cuando iba a confesarme, es algo que siempre me decía, antes de hacer la absolución, me decía don Crescenciano, que en paz descansa, me decía, Jesús, ver
sin mirar. Y claro, es que ver, efectivamente, no lo puedes evitar, porque te comunicas con el mundo a través de la vista. Y otra cosa es mirar, que es prestar atención. Ver sin mirar, bueno, se entiende bien. Mirar es Entonces, prestando atención, entonces es ver, ver porque no te caigas, nada más. exacto. No podemos evitar, o sea, de otra Tienes que manera, ver, ni modo que no. pero ¿por qué voy a renunciar a ver los árboles, la maravilla que Dios ha creado, o una mujer bonita, una casa bonita? Es decir, la cantidad de belleza que hay en el mundo, ¿por qué no voy a poder mirarla? Otra cosa es que ya Sí. pase a mirar, o sea, a escudriñar. Y esto es lo complicado. Entonces es la mortificación de los sentidos que nuestro Señor Jesucristo nos dice allá en el libro 1, que ustedes habrán podido ver en los programas que hemos hecho aquí en Mundo Católico, el libro de cielo, que hemos trabajado muchísimo en 6 programas, ese espíritu de mortificación que el Señor nos recuerda como es la puerta de entrada a la vida en la divina voluntad, el espíritu de mortificación. ¿Por qué? Pues porque para que el Señor pueda estar en unidad con la criatura, no puede encontrar basura. Y si no mortifico los sentidos, y de eso se trata el espíritu de mortificación, si no mortifico los sentidos, el basurero va increciendo, va en aumento por el oído, por la vista, por el olfato, por todos los sentidos. Entonces, ese espíritu de mortificación, que es el que el Señor nos pide, principalmente en esta fecha de Cuaresma, que es la más apropiada, y que Él nos da la fortaleza necesaria para poderlo hacer, porque es un tiempo de gracia. No olvidemos que es un tiempo de tentaciones, ¿verdad? Pero es un tiempo fuerte, es un tiempo muy apto para purificarnos. Es cuando el Señor permite más tentaciones, es verdad, pero también nos da la gracia proporcional para combatirlas, no lo olvidemos. Luego es un tiempo de muchos frutos. Por tanto, este ayuno que nos está recordando, esta limosna que nos está recordando y esta oración que nos recuerda la Santa Cuaresma, ese ayuno no es otro que el ayuno de los sentidos, la mortificación de los sentidos. Voy a dejar de mirar aquello que me gusta tanto. Voy a someter mi voluntad, ese amor propio. Voy a tener la mente en Dios. Ayer hablábamos de la consumación, en el programa que hicimos durante mucho tiempo, de sustituir, dice el Señor, destruir ese pensamiento y sustituir, destruir y sustituir ese pensamiento por uno que sea mío. Y estarás divinizando un pensamiento que iba a ser pecaminoso. Y lo mejor de todo, que esa conducta se está propagando a todo el mundo, está favoreciendo a todas las mentes, está purificando y mortificando todos los pensamientos de las criaturas con la potencia de Dios, con la potencia divina, como nos dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quedémonos con esta riqueza, recordándonos que el medio más seguro para ser recto con el prójimo es no mirar en absoluto lo que hacen. Y es difícil. ¿Cómo no voy a mirar si ese señor está robando a esa señora? Claro. ¿Cómo? Pues no lo miro. Voy a ayudar a la señora. Si puedo evitarlo. Voy a ayudar a esa señora que la quieren robar. ¿Cómo no voy a mirar si aquella señora la quieren violar? No voy a mirar, voy a ayudarla. El espíritu de caridad, ayudar al prójimo, a los hermanos. Entonces, el Señor nos pide caridad, espíritu de amor, de tener claro que somos muy frágiles, pero que con Él todo lo podemos. Por eso, cuando el Señor, como le dice a Luisa, cuando yo veo a la criatura dispuesta, es decir, que ponemos de nuestra parte, porque somos muy débiles, ¿verdad? Pero dice Jesús a Luisa Picarreta, la sierva de Dios, le dice,
Si yo veo a la criatura dispuesta, dice, del resto me ocupo yo. Entonces, que contemos con que por el hecho de tener esa disposición de hacer lo que esté en nuestra mano, el Señor va a suplir todas las debilidades, que son muchas las que tenemos. Muchas. Y lo hace. Y pecamos muchísimo menos. Pecamos muchísimo menos. Y lo vamos viendo poco a poco. Vamos viendo cómo antes juzgaba muy a la ligera y ahora juzgo, pero algo menos. Y como le dice a Luisa Picarreta, poco a poco. Si no es un Poco. golpe, no es un golpe. No podemos cambiar Esto de la divina voluntad no es de un golpe. No, ni nada, Cecilia, Es ni un nada. proceso, es un proceso. Un bebé tarda 9 meses en venir al mundo. Sí, sí, no, es un proceso. Es un proceso, que duda cabe. Entonces, que vayamos conociéndonos, que esto sí es importante, conocernos Sí, a nosotros porque mismos. ayuda, porque cuando te van sucediendo las cosas te vas acordando. Exacto. Ujú. Y a medida que nosotros nos conocemos y ponemos de nuestra parte, estamos renovando, como dice San Pablo, la renovación de la mente. Es decir, la renovación de lo que hablábamos ayer, ¿verdad? De esas tinieblas que decía Jesús, que es la consecuencia del pecado, esa tiniebla que se queda en el alma, que se impregna, y aunque he sido perdonado, se queda grabada en la memoria, las pasiones, las imágenes de lo que he hecho o lo que he visto que han hecho, está grabado en la memoria. Y las sensaciones y los sonidos de lo que he oído. Y está grabado. Y para poder reducir el impacto de las grabaciones de la memoria, tengo que reprogramarla con aspectos de Dios, como decía el Señor. Destruye el pensamiento que no es mío, destruye y sustituye. Y esto es un ejercicio de autodisciplina, como usted bien conoce, Cecilia. Requiere de nuestra implicación personal. Autodominio, dice el Señor en el libro del cielo. Autodominio. Autodominio. Sí, Entonces, que pongamos de nuestra parte la intención de no mirar en absoluto lo que hace el prójimo, porque mirar, pensar y juzgar, como dice el Señor, es lo mismo. Y mirando al prójimo, venimos a defraudar la propia alma, porque todo lo que entra a la mente, entra al alma. Si no lo filtramos antes, entra al alma y se impregna. Y qué difícil después es sacarlo. sí, es difícil. Es que es una limpieza, lo que el Señor nos pide es una limpieza total, o sea, borrar el cassette de lo que tenemos para volverlo a grabar en una cinta virgen. Así es. Una renovación de la mente, que dice San Pablo. Renovar la mente. Sí, 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 sí. Y Proverbios, lo decimos siempre, cuida tu mente más que nada, nada en el mundo. Porque por ahí entra todo. Claro. Todo se procesa en la mente. Las conclusiones. Y de ahí los comportamientos. No proferimos una exclamación de un hecho si antes no lo hemos pensado. Salvo que me dan un golpe y me queje, que eso sí, por inercia, ¿verdad? Pero lo que es una conclusión razonada, antes de expresarla, la he pensado. De modo que el Señor nos brinda la divinidad, el conocimiento de la divina voluntad, para que cuando nosotros le llamemos para que haga todo con nosotros, Él lo hace y va reduciendo nuestras miserias porque va imprimiendo en nuestra mente una vida de pulcritud, como Él es. El 3 veces santo, no piensa mal,
no juzga, es bondadoso, es misericordioso. Y Él lo sabe todo. Así que quiere darnos ese don de dones, ese don de la divina voluntad, pero nos quiere encontrar dispuestos. Pongamos de nuestra parte. Sí, pongamos de nuestra parte. Pues vámonos, ¿qué le parece al 24º día? ¿Sí? Para quedarnos al día. Pues hagamos la pequeña oración de cada día. Gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mójame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. 24º día. Estoy aquí por ti. Te esperaba. Podemos estar juntos hasta la noche. Una vez estabas en tu oficina o simplemente donde trabajas, con algunos de tus amigos que hablaban muy mal de mi madre. Eran hijos lejanos, fríos, y lo que decían me dolió profundamente. Nunca habían sentido el calor de la fe. Hablaban mal de mi iglesia, de mis consagrados. Luego empezaron a ofender a los pobres, a los que sufren, acusándolos de hacer violencia mental y emotiva a los demás, diciendo que los pobres y los mendigos les obligan a tener piedad de ellos y a sentirse en culpa por tener un buen trabajo y vivir bien. Y reían, se divertían. Luego acabaron diciendo cosas vulgares, ocurrencias extrañas, chistes mundanos, contaban de traiciones e infidelidades conyugales, de fornicación, como si tuviera no solo gracia, sino que fuera normal y permitido por una ley de bienestar psicofísico. Mi dolor y mi tristeza era grande, pero su lengua era necia y cubierta de fango infernal. Pero lo que de verdad me traspasó el corazón como un clavo fue asistir al espectáculo verdaderamente amargo de tu vergüenza. Sí, tu vergüenza vestida de negro y amordazada, perfectamente silenciosa, tan educada, tanto que nunca cortaste la conversación. Y sin embargo, eres mi pequeña alma. Me conoces. Siempre vienes a mí. Te veo cuando rezas de rodillas ante mi sagrario. Asistes a la Santa Misa. Has sido también catequista de niños. Los has preparado para recibirme en la comunión. Eran 4 amigos tuyos, más colegas que amigos, y me dejaste solo. Me recordaste a uno de los 4 soldados que estaban bajo mi cruz y jugaban a los dados para repartirse mi ropa y mi túnica. ¿Dónde estabas? ¿Por qué bastaron 4 pobres hombres necios para quitarte el valor de amarme? ¿Por qué callaste? Sin embargo, si me quitas por favor para que no tenga el en vivo, sin embargo, habías escuchado todo y no dijiste una sola palabra, solo mostraste tu vergüenza de estar bajo la cruz. Pero, ¿por qué vergüenza? ¿Vergüenza o temor? ¿Tienes miedo de sentirte rechazado, de que se rían de ti, de que te vean como un beato, de que no te consideren moderno, inteligente, de moda, alguien que sabe hacer las cosas, sino alguien que todavía cree en los cuentos de la iglesia, en cosas de la Edad Media? Alma mía, pequeña alma, tu vergüenza te paraliza el corazón. Qué pena. ¿Eso es lo que te queda de mi cruz? Dejo caer una gota de mi sangre sobre tu pobre vergüenza, miserable mendigo harapiento, con la cara colorada, que te lleva solo a que se rían de ti. Quisiera que hallaras el valor de dar testimonio. Un día preguntamos quién habría ido de parte nuestra, y nuestro profeta respondió que iría por nosotros. Pues bien, con la misma esperanza dejo caer una gota de mi sangre sobre ti, para que puedas ir y proclamar la verdad. Yo soy la verdad. Y para que muestres con valor mi palabra y puedas despojarte de la vergüenza, vistiendo la humildad, cuya fuerza es potente como el amor. Dejo caer una gota de mi sangre para bendecirte y borrar tu vergüenza con mi tierno y más profundo amor. Te concedo la valentía de la Santa Cruz. No te juzgues más mis ropas. No te juegues, perdóname. No te juegues más mis ropas. Conserva mi túnica. Es un regalo para ti. Pues nos está el Señor dando a conocer en esta hora lo que condiciona la sociedad, Cecilia. Lo que condiciona la sociedad.
Cuando la perversión está generalizada y normalizada, qué difícil es llevar una vida normal. Pasamos a ser las ovejas negras de la sociedad. Es decir, antes el adulterio era algo mal visto por la sociedad. Hoy el adulterio es un derecho que tiene la mujer porque el hombre también lo hace y entonces pues también lo hace la mujer. Los chicos en el colegio, pues, ¿qué ocurre? Es que si yo ahora mismo voy al colegio y las niñas van enseñando el pecho y la minifalda y yo voy con una falda larga, entonces yo soy la estrecha. Es decir, el Señor está aquí recriminándonos el temor a la sociedad, el someter nuestra conducta a la conducta generalizada por miedo al rechazo, a la vergüenza, al temor, a sentirnos rechazados, a que se rían de nosotros, para que no nos vean como un beato, que no nos consideran modernos, ni inteligentes, ni de moda. Y le recuerda que la vergüenza lo que hace es paralizar el corazón. Y el Señor está triste porque esto está arrastrando precisamente a la sociedad a la condenación. Estamos viendo cómo cada día tenemos que ver conductas que antes eran reprobables como algo normal porque se ha generalizado la perversión. Y el Señor viene a tirarnos de las orejas, a recordarnos que estamos cayendo en la trampa del mundo, de los pecados que llamamos de época, que ahora no es malo porque está generalizado. Y como algunos dicen que la Iglesia tiene que adaptarse a la sociedad, como si la palabra de Dios hubiera que adaptarse al pecado. Hay una lectura muy interesante aquí en el libro de Cielo, que es la 418, octubre 12 de 1900. El Señor dice que los enemigos más potentes del hombre son el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores. En esta última, los honores, es en la que el Señor llama aquí la atención a sentir precisamente ese apartheid, a que nos llamen beatos, ¿no? A esos puritanos, ese término que se emplea tanto, ¿verdad? No sé, allá en México, aquí en España, a la mujer que es como es debido, le dicen estrecha, beata, ¿no? Sobre todo en las mujeres jóvenes. Le dice el Señor a Luisa, dice, el amor a los placeres, a las riquezas y a los honores que hacen infeliz al hombre, porque estos enemigos se introducen hasta en el corazón y lo roen continuamente, lo amargan, lo abaten. Lo abaten tanto de hacerle perder la felicidad. Dice el Señor que Él en el Calvario derrotó esos tres enemigos y obtuvo la gracia para el hombre, para que el hombre lo pueda vencer también. Esa gracia nos recuerda al Señor que cada día que estamos viviendo en la vida sacramental, obtenemos la gracia, se potencia, y que esto es lo que hace que podamos vencer en unidad con Él a estos enemigos tan potentes para el hombre. Pero fíjese que el Señor le dice, pero el hombre siempre, siempre ingrato y desagradecido, rechaza mi gracia y ama rabiosamente estos enemigos que ponen el corazón humano en una tortura continua.
Y esto es lo que produce esa inestabilidad emocional que nos crea confusión de por qué me encuentro mal conmigo mismo, por qué estoy permanentemente angustiado, porque no tengo esto, no tengo lo otro, el miedo por si me quitan esto o lo otro, el miedo al que será de mí mañana o pasado o dentro de un mes. Esa incertidumbre que esclaviza a la sociedad mundial, que le está llevando a una precariedad de salud mental generalizada, que ya cerca del 50%, Cecilia, tienen un problema de salud mental por el miedo. A través del COVID se ha generalizado el miedo. Está torturando las mentes de cerca de la mitad de la población mundial, que se dice pronto. Y si la mitad de la población mundial tiene un problema mental, imaginemos qué consecuencias tiene para los demás. Entonces el Señor aquí nos está diciendo que esto es una tortura continua. Pero nos da los medios. Y voy a acabar con una lectura que me parece que es crucial porque es lo que tenemos que trabajar. Para poder llevar a cabo lo que hablábamos ayer de la atención y de la destrucción del pensamiento y la sustitución, se requiere un autodominio. ¿Y cuál es la base del autodominio? Nos lo dice el Señor en el libro de Cielo 4:62. Marzo 31 de 1901. Y le titula Inconstancia y volubilidad. Estos dos elementos son los principales responsables de que vivamos de forma absolutamente inestable, incongruente, incoherente, en la incertidumbre. Voy a dar la lectura. Dice el Señor que había estado con el Señor, que le había transportado fuera de sí misma, y dice que veía que la iglesia festejaba el Día de las Palmas. Y que Jesús rompe el silencio y le ha dicho: cuánta volubilidad, cuánta inconstancia. Dice nuestro Señor que así como hoy gritaron Hosanna proclamándome como rey, otro día gritaron crucifícalo, crucifícalo. Y le recuerda el Señor a Luisa, le dice que la cosa que más le disgusta, la cosa, Cecilia, que más le disgusta a Dios, a la segunda persona, es la inconstancia y la volubilidad. La cosa que más me disgusta, dice el Señor, es la inconstancia y la volubilidad. Y explica por qué. Dice, porque esto es señal de que la verdad no ha tomado posesión de tales almas. Claro, si yo realmente tuviese fe de verdad, y en vez de creer en Dios, verdaderamente creo a Dios, porque creer en Dios cree hasta el demonio, ¿verdad? No, creer a Dios. Entonces, no sería inconstante ni voluble, porque si creo a Dios, tengo que seguir firme en la fe, siendo consciente de la palabra de Dios. Las promesas de Dios son firmes, son eternas, son por y para siempre, son alfa y omega, principio y fin. No es cosa de un día. Por eso dice el Señor que lo que más le disgusta es la inconstancia y la volubilidad, porque es la señal inequívoca de que la verdad es Él, no ha tomado posesión de las almas. Y añade,
Y aun en cosas de religión, puede ser que encuentren su satisfacción, su propia comodidad, el interés. Dice, o bien porque se encuentran en tal partido, pero mañana pueden cambiar estas cosas y se pueden encontrar en medio de otros partidos. He aquí que se desvían de la religión y sin disgusto se entregan a sectas, porque cuando la verdadera luz de la verdad, es decir, Él, entra en un alma y se posesiona de un corazón, esta alma no está sujeta a inconstancia. Más bien, todo sacrifica por amor de aquella y se hace dominar por ella. Y con ánimo firme desprecia todo lo demás que no pertenezca a la verdad. Por eso la inconstancia, a mí me gustaría como decirle al público que la inconstancia es aquella en donde una vez propuesto algo que tienes que realizar, lo empiezas a realizar, pero lo dejas, ¿no? O sea, tomas alguna vez, lo sueltas, tomas alguna vez, lo sueltas. Te haces una propuesta de dejar ese pecado, pero vuelves a caer en el mismo pecado, ¿no? Y la volubilidad es el cambio pues hasta de forma de pensar o de vestir o de comportarte, ¿no? O sea, según las circunstancias, ¿no? Una persona o según cómo te sientes. Te sientes enojado, pues te portes enojado, ¿no? Te sientes que estás aburrido, pues entonces vas a una discoteca, a un lugar donde pecarías. O sea, una persona voluble, una persona que está a lo que siente, no al deseo de ir hacia la santidad, sino que tira esa santidad de cualquier forma, Un barco sin timón. ¿sí? Un barco sin timón va como va la corriente, ¿no? Entonces, dice el Señor, llora al Señor. Voy a responder a una hermana que pregunta qué libro está leyendo ahora mismo. Es el libro de cielo, revelado por el Señor a la sierva de Luisa Picarreta. Y dentro del libro de cielo es el libro cuarto, el apartado 62. Y su fecha es marzo 31, 1901. Bien, aquí acaba el Señor en el punto 5, perdón, y dice que mientras eso decía el Señor, lloraba, dice Luis al Señor, lloraba sobre la condición de la presente generación, que peor que antes está sujeta a la inconstancia según soplan los vientos. La lectura es la 462. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Todo lo que venimos hablando desde el primer día que hemos empezado tiene aquí la culminación. La disposición a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo para que Él empiece a operar no puede llevarse a cabo si no se es constante. La constancia radica en la firmeza en la fe, en lo que Dios me dice, ¿lo creo o solamente lo quiero creer? Porque hay una enorme diferencia entre querer creer y creerlo. Si lo creo, lo hago mío. Si lo hago mío, es la conducta de mi vida. Si yo creo a Dios y tengo constancia de que Él no desampara, si yo me llego a creer verdad esto, de que nunca desampara, ocurra lo que ocurra, y me aferro a esa confianza que es al final la culminación, confiar. Le dice el Señor a Santa Faustina Kowalska, en aquella imagen tan maravillosa que le hizo pintar, de la Divina Misericordia, Jesús, confío en ti. Ahí está la piedra angular. Si no hay confianza en la palabra de Dios, si es una mera literatura
estaré incurriendo en el barco sin rumbo, en la inconstancia y por ende la volubilidad. Estaré pensando y cambiando de opinión como cambio de camisa. La disposición real se basa en la firmeza en la fe por la confianza en la palabra de Dios. ¿Me creo lo que me dice Dios? Sí. No puedo ser inconstante ni voluble si creo firmemente en la palabra de Dios. Es imposible ser voluble, ¿no? Porque si me creo a Dios, mi confianza está en Dios, no está en lo que sé, no está en lo que he estudiado, no está en el dinero que pueda tener, no está en la influencia de los amigos que tengo, no está en nada de eso, porque eso es efímero. Está en el Creador, en el Todopoderoso, del que todo depende, de la eternidad, de la infinitud. Ese es nuestro Padre. ¿Me lo creo o no me lo creo? Esta es la cuestión. ¿Me lo creo o no? ¿Creo un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible? ¿Creo esto que estoy pronunciando de verdad? Esa es la pregunta que yo entiendo hemos de hacernos todos. ¿Lo creo de verdad? Porque si lo creo, todo está hecho, como dice Jesús. Todo está hecho para aquel que cree. Por tanto, la disposición a la que Jesús se refiere en el libro de Cielo, en el que dice, lo único que necesito de la criatura es la disposición. Del resto, dice nuestro Señor, me ocupo yo. Indudablemente, si creo lo que me está diciendo y pongo mi confianza en lo que Él me dice, me tengo que olvidar y acabaré en la clave de la vida, en la divina voluntad, que es el abandono. Dice en el libro, y que es un don que Dios nos va a ir dando, no es algo que vamos a conseguir con el esfuerzo, no, el abandono es un don y el desapego. El don del desapego y el abandono son dones que Dios nos va a ir dando, y nos los va a ir dando precisamente por esa fe ciega que hemos de tener en lo que nos dice. Es ahí donde tengo que poner mi atención. Conocerle, formarme, saber lo que quiere de mí, para qué fui creado y qué me está dando para que yo haga vida con él. Pongámonos a vivir lo que nos dice, no a leer, que no se quede como un conocimiento intelectual, como el que sabe los mandamientos de memoria. No, experimentemos los mandamientos. No recite el Padre Nuestro. No, viva el Padre Nuestro. Si es hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, cuando me ocurre algo, acepto. No me gusta, pero lo acepto porque si Dios lo ha permitido, es porque es lo mejor para mí. Entonces, no queramos un Dios a medida. Le quiero mucho cuando ocurre lo que me gusta, pero cuando ocurre lo que no me gusta, ya, entonces lo que queremos es un Dios a medida. Entonces, no, esta no es la actitud. Esa es la clave de la inconstancia. El Dios a medida y la religión a medida. ¿Me conviene? Es mi religión. ¿No me conviene? No es mi religión. Eso no es la religión y eso no es Dios. Esa es la volubilidad Dios, de la que nos habla, ¿no? O sea, la volubilidad de que voy según lo que me conviene. exacto. Ujú, ujú. Dios no se muda, decía Santa Teresa de Jesús. Dios no se muda. Alguien preguntaba un accidente muy grande, creo que le contó alguna vez, un accidente terrible que murió mucha gente y entonces me llama un amigo del Opus Dei y muy enfadado dice, Jesús, me dice, ¿dónde estaba Dios en ese accidente ferroviario? ¿Dónde estaba Dios? Y yo escuché y le dije lo que escuché y le dije, Dios estaba en el mismo lugar que cuando murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
En el mismo lugar está. En el mismo lugar. Dios no se muda. Permitió lo que le hicimos al Señor por nuestra redención. Entonces Dios no se muda, siempre está donde ha estado siempre, porque es el principio y el fin, el alfa y el omega. Entonces, si me creo que es mi Padre, de verdad, pongamos nuestra confianza en el que todo es, el yo soy, el que soy, es nuestro Padre. Creámonoslo y confiemos en Él. Confiemos en Él. Van mal las cosas. Él sabrá lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Yo me voy a limitar a no hacer daño. A no hacer daño al prójimo. A hacer las cosas lo mejor que pueda. Decía San José María Escrivá de Balaguer, fue fundador del Opus Dei, como bien conocen, santificar el trabajo haciéndolo bien. Santificar a los demás en el trabajo, porque cuando te ven hacer las cosas bien, estás santificando a los demás. Así es. Y santificarnos nosotros con la conducta del día a día, dándole a Dios lo que me pide. ¿Qué me pide Dios? Pide que le permita participar en cada acto conmigo, en que le permita hacer lo que hizo un día con Adán, vivir en unidad la criatura con su creador y el creador con su criatura. No es tan difícil, no es tan difícil. Pongamos de nuestra parte cumplir con lo que Dios me pide, que es que le permita que cuente con Él para todo, que empiece a hablar en plural. Vamos a hacer esto, Señor, vamos a hacer lo otro. Contemos con Él, no le pidamos que nos dé nada, no, contemos con Él. Señor, ¿qué hacemos? Hay aquí un problema, ¿qué hacemos? No decir, Señor, ayúdame a resolver, no, ayúdame, no. ¿Qué hacemos? Vamos a hacerlo tú y yo, juntos. Y empezaremos a ver milagros. De verdad, muchos de ustedes que están escuchando esto ya lo están viviendo, lo sabemos. Para los que todavía no conocen la divina voluntad, empiecen a dejarle a Dios obrar en unidad con ustedes desde que se despiertan. Permítale a Jesús que haga con usted todo. Ir al aseo, lavarse los dientes y hacer la compra, ponerse el calzado, correr, caminar. Todo, absolutamente todo, sin distinción, excepto el pecado, porque ahí no va a estar. Por tanto, empecemos a darle a Dios lo que quiere. Participación en nuestra vida. No es un mueble que está ahí. No es un ser que está ahí. No. Está ahí, no. Es quien está dando el impulso a nuestro corazón para que bombee y tengamos vida. Es una realidad. No solamente quiere morar, inhabitar en el alma, como templos que somos de la Sacrosanta Trinidad, quiere también participar de nuestra vida. Creámosle y dejaremos de ser inconstantes y volubles, y entonces iremos en línea recta. ¿Vendrán vientos? Sí, pero Él, como hizo con los discípulos, mandará callar los vientos. Y nos va a poner a prueba, también ustedes lo saben. Nos va a poner a prueba. Y no son fáciles las que pone. Que le digan al doctor Tomasini, la que está pasando ahora, que por cierto, bendito sea el Señor, que está muy bien ya, el doctor. Está mejorando con mucha rapidez, necesita recursos. Está muy bien. Entonces, yo pienso que regresará antes de lo esperado, ¿eh?
incluso. Esperemos que así sea, porque el Señor lo está cuidando, y yo tengo, no sé, me diga por qué, pero tengo la convicción de que va a venir renovado y nos va a traer unas buenas nuevas importantísimas, Yo también lo creo. porque le está dando mucha luz de aspectos que todavía no son conocidos y nos lo va a transmitir. Yo Nos va a creo que enriquecer vamos a muchísimo, recibir una renovación aquí de la divina voluntad. absoluta. Yo estoy convencido de eso. Yo también. Entonces, bueno, que el Señor nos pone a prueba, como hizo con Adán, pero que con la prueba también viene la gracia, no desampara nunca. Me pone a prueba, pero me da la fortaleza necesaria para poderlo superar. Todos somos purificados a través de las pruebas. Confiemos en Él, pero confiemos de verdad. Muy No bien. nos dejemos influenciar por la sociedad corrupta, perversa. No caigamos en la trampa. Ese es el mensaje que nos está dando el Señor hoy, en este segundo día. No nos caigamos en la sociedad que quiere arrastrarnos. No lo permitamos. ¿Hay que cambiar de amigos? Cambiemos de amigos, no importa. Si para tener amigos que me están llevando a la vida pecaminosa, eso no son amigos, no me interesa. Muy bien, muy bien. Yo creo que aquí terminamos el día de hoy. ¿Qué le parece? Yo creo que Muy bien, lo que nos ha dicho nuestro Señor el día de hoy muy pues es muy intenso. importante, muy intenso sobre cómo debemos comportarnos, cómo debemos dar testimonio, cómo debemos no juzgar. Creo que es muy importante que vayamos pidiéndole una gota de su sangre preciosa para cada actitud que veamos que no es la que a Él le gusta, para que seamos como a Él le gusta. Yo creo que eso es muy importante. Así que pues nos despedimos, nos veremos el día de mañana a las 2 de la tarde. Jesús, Sí, si Dios a lo quiere. mejor podríamos adelantar y hacer la 25 y 26 Sí, para que el domingo ya no tendríamos grabación para tener hasta el lunes. ¿de ¿Te parece? acuerdo? Sí. Ya que ya ahorita ya nos pusimos al día, hermanos. El que esté empezando, se puede ya poner, o sea, ya estamos al día. Ya todo lo anterior, que estábamos atrasados, ya lo cumplimos. O sea, para que ustedes ya lo pueden escuchar en toda la lista de reproducción. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros en la A convención de ustedes. reparación. Gracias. Gracias a todos ustedes. Dios les bendiga. Bye. Que Dios Bye. los bendiga. Bye. Adiós. Bye.